Hola, ¿qué tal? El videito cortito que hago es para los estudiantes de didáctica de la historia 2, ¿sí? Yo necesito explicar eh, algo importante previamente a que ustedes se pongan a elaborar el trabajo práctico integrador. Esto es cómo vamos a orientarlos sobre cómo manejar el diseño, porque la consigna general del trabajo integrador es que ustedes realicen una inferencia didáctica, o sea, que empiecen a pensar cómo enseñarían un concepto de historia, ¿sí?, a un primer año de la educación secundaria obligatoria. Entonces, para eso vamos a aproximarnos al diseño, ¿sí? Recordamos algunas cositas. El diseño curricular nos está planteado, hay planteados 4 ejes muy importantes, ¿sí? Eje tiempo, que resulta ser el transversal de todos, político, económico, cultural. ¿Qué pasa? Como está ahí dispuesto el diseño, a veces es difícil entender qué tengo que hacer con los contenidos a la hora de seleccionarlos. Entonces yo propongo lo siguiente, para facilitarles la lectura. Ustedes van a leer los contenidos de todos los ejes de primer año, ¿sí? Entonces, primer año van a ir leyendo los contenidos, leyendo y extractando. Yo los extracto de esta manera, ¿sí? Los separo para después leerlos de forma horizontal, ¿sí? En forma de cuadro, sencillo. Van a extractar los contenidos de primero de cada uno de los ejes. De esta manera se me facilita la lectura horizontal. Algo que pueden hacer también es considerar en separar los contenidos referidos a procedimientos, ¿sí? ¿Cuáles son estos procedimientos? Que figuran en cada uno de los ejes, pero figuran de forma similar. Son la investigación, la búsqueda de bibliografía, la participación en ámbitos orales, la ubicación en el espacio, etc. Son esos procedimientos, las cuestiones del saber hacer que están en cada uno de estos ejes, repito. Así que lo que conviene también es separarlos en un cuadro aparte, ¿sí? Por eso puse acá más procedimientos, y van a tener ustedes 5 cuadritos. Bueno, todo eso, si lo separaron bien, estamos solo en primer año, es lo que habría que enseñar a un chico de primer año. Ese es el primer paso para facilitar la lectura. Luego, ustedes van a, y atención con esto, ¿no? Ustedes van a deducir, van a inferir qué contenidos, qué saberes disciplinares, o sea, qué saberes de la historia hay atrás de esos contenidos que plantea el diseño. Porque los contenidos del diseño curricular son globales, son muy grandes, comprenden, implican a muchos conocimientos del campo histórico. Yo les puse un ejemplo, el ejemplo de la reflexión sobre el Estado. Bien, imagínense que no dice ni Estado sumerio, ni neobabilónico, ni imperio neobabilónico, ni hace grandes diferencias. Es un contenido súper global. Dice, reflexión sobre el concepto de Estado como una construcción histórica. Bueno, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué contenido de la historia hay atrás de eso? Desde Sumerio a Egipto todo, ¿sí? Pero no lo dice el diseñador, no hace un listado de temas como sucedía anteriormente, sino que lo engloba. Entonces la tarea de uno es ver cuál es el contenido que hay atrás de ese contenido, también de ese contenido globalizador, para efectuar un recorte, o sea, para ir desmenuzándolo. Y ese desmenuzamiento va a dar lugar lógicamente, a poder hacer un programa, a poder pensar bien las unidades didácticas o los bloques temáticos y las secuencias. Pero el concepto que tienen que entender es esto. El diseño nos plantea contenidos súper globales. Lo súper lo agregué yo, súper globales. Ahora, lo hace así porque quiere dar relevancia a cuestiones centrales
que tienen que ver con cómo explica la historia esas transformaciones en el tiempo. ¿Sí? Por eso yo les voy a pedir el trabajo práctico de ustedes, que es una primera aproximación al diseño y a cómo poder enseñar historia, es que piensen, traten de ver cuáles son esos grandes conceptos que aparecen en primer año. Ya dije uno, Estado. Podemos también pensar en la revolución neolítica, civilización, etcétera. Podemos pensar cuáles son esos conceptos, generalizaciones, ideas que están en la historia, y que nosotros tenemos que capitalizar para poder enseñar. ¿Sí? Por ejemplo, entonces yo no les pido que en el integrador hagan una clase. Yo simplemente, y a través de una serie de preguntas, les digo, si quieren, hipotéticamente, encarar la enseñanza de la revolución neolítica, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué tendrían que tener en cuenta? ¿Por dónde? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué recaudos, qué criterios podrían pensar para comenzar a enseñar el concepto de revolución neolítica? ¿Sí? Trabajarían con el análisis de una aldea antigua, ubicada en tiempo y espacio, con qué recursos, etcétera. ¿Sí? La serie de preguntas que yo les hago a forma de orientación los van a orientar para que ustedes redacten. ¿Sí? No es una planificación, una redacción, trazan las líneas de acción, lo que ustedes harían, ¿sí? Teniendo en cuenta la generación de interés, las posibilidades cognitivas o el momento en que están los estudiantes, hipotéticos y estudiantes también, por supuesto. Es todo hipótesis, todo estoy pensando, aproximándome a la posibilidad de enseñar. Entonces es un escrito bastante global, pero yo quiero que comiencen a ver el diseño, que por eso viene esta explicación, como una gran una fuente, ¿sí?, de estos conceptos centrales que permiten hacer inteligible la historia de la humanidad, de las sociedades occidentales en principio, pero que esos conceptos son los que yo tengo que entender para luego poder hacer mi recorte y comenzar a trabajar en las clases. Así que ese es el trabajo. Traten primero entonces de cumplir estos pasos. Separar, ver qué se tiene que enseñar en primer año. Cuando ustedes logren hacer esto, se van a dar cuenta, en definitiva, que el diseño está diciendo que del contenido histórico, de la masa de contenido histórico, lo que yo tengo que enseñar en primer año es lo que va desde el concepto de historia como ciencia hasta hasta la Edad Media, hasta el feudalismo. O sea, todo el mundo antiguo, cómo siempre fue más o menos así. Solo que el diseño me plantea los conceptos centrales con los cuales yo tengo que trabajar y desde ahí sacar los recortes y yo ir ampliando ese contenido, o por lo menos eligiendo si voy a dar los sumerios, si voy a abordar las ciudades y estados sumerios, o si voy a abordar directamente Egipto, o si voy a pasar por todos los imperios intermedios o las organizaciones sociales complejas intermedias. Eso lo decido yo, pero no deja de quedar claro que siempre estoy trabajando sobre esos conceptos centrales que me propone el diseño. Una síntesis, espero que les sea útil para comenzar a trabajar este trabajo práctico integrador y luego ya comenzar a manejar el diseño con seguridad. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la clase.